La Razón Plus presenta. Mientras en la Ciudad del Vaticano ya arrancó el cónclave y por ende la decisión de quién será el sucesor del Papa Francisco, en nuestro país también hay otro tipo de decisiones. Hoy en la tarde el Tribunal Supremo Electoral reanudará la sala plena para definir el futuro del Frente para la Victoria y de Panball, estos dos partidos que tienen una denuncia justamente ante el órgano electoral por no haber obtenido el 3% de los votos en las elecciones del 2020, por lo que la personería jurídica de ambas fuerzas estaría en riesgo. Pero también en las horas finales, hacia el 19 de mayo, fecha en la que se cierra el plazo de inscripción de candidatas y candidatos, las fuerzas políticas van ultimando detalles, van llenando las casillas necesarias porque, recordemos, no solamente es el binomio presidencial, sino son 36 senadoras y senadores con sus suplentes y 130 diputadas y diputados también con suplentes, además de justamente las representaciones supraestatales que, por supuesto, necesitan ser ocupadas también por las diferentes fuerzas políticas. Así que se van ultimando detalles y algunos partidos que desestiman su participación. Uno de ellos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que según la última información que habían dado a conocer desde el Partido Rosado la anterior semana, era que su candidato iba a ser Chi Yung-chung. Pero algo pasó en estas horas que están desestimando ir o analizando por lo menos participar de las próximas elecciones. Horas decisivas en el Vaticano, horas decisivas en Bolivia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, ay. Miércoles 7 de mayo, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta, mitad de semana con mucha información y por supuesto también la expectativa puesta sobre, como arrancábamos diciendo, sobre lo que ocurre en el Vaticano, pero también lo que pasa en nuestro país. Hoy también fenece el plazo para el empadronamiento. Este otro ciclo del calendario electoral culmina hoy a las 23 horas con 59 minutos. Se cierra finalmente el proceso de empadronamiento y, como es la mala costumbre de nuestro país, la gente hoy se volcó a algunos centros de empadronamiento donde se veían largas filas, algo que no ocurría los pasados días. Pero bueno, es de repente parte de la cultura que nos gusta hacer filas. De repente por eso también las filas buscando combustibles no son un problema para muchos ni muchas. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos en directo en YouTube, en Facebook y en Twitch. Y por supuesto también tenemos recortes de los mejores momentos de nuestros programas en las otras redes sociales donde La Razón está presente. Les decía los otros programas, y es que La Razón Plus arranca a las 8 de la mañana junto a La Razón Radio,
A las 11 viene Piedra, Papel y Tinta. A las 12 viene Marcas con lo mejor del deporte. Y los lunes a las 9 de la mañana, Energías y Negocios, bajo la conducción de Miguel Lascano. Todos los detalles en torno a la micro, pequeña, mediana y gran empresa que va justamente moviendo la economía de Bolivia. Vamos conociendo los diferentes rubros, cuál la situación empresarial, las propuestas, las iniciativas desde el sector privado. La invitación también para que se puedan informar en nuestra página web, renovada página web, www.larazon.bo, una experiencia digital mucho más amigable que permite a nuestras lectoras y lectores poder justamente informarse de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Nuestro equipo de trabajo de manera permanente actualizando estas informaciones. Y por supuesto, dentro de la página web pueden encontrar nuestra edición del e-paper para los que somos amantes del diseño del periódico, pero en una versión digital está ahí el e-paper. Y a propósito de aquello, vamos a revisar de inmediato la tapa justamente. Tribunal Supremo Electoral, el TCE, aplaza otra vez casos sensibles de Frente para la Victoria y PANBOL. Por segundo día, los vocales no lograron acuerdo sobre la situación de esos partidos. La sala plena se reunirá esta tarde y abordará incluso sendas recomendaciones del 2022, que hablaban informes técnicos respecto a la quita de la personería jurídica a estos dos partidos. Federación Bulo Bulo se desmarca de Evo Morales y respalda la candidatura de Andrónico Rodríguez. Ayer una parte de la dirigencia en las instalaciones de esta federación daba una conferencia de prensa y anunciaban el respaldo a la candidatura de Andrónico Rodríguez, candidatura que fue aceptada por el propio Rodríguez el pasado sábado en un acto en Oruro. Se prevén diferentes actos, uno en el Alto este fin de semana, también están organizando en Santa Cruz otro acto de proclamación de Andrónico Rodríguez. También el expresidente Evo Morales tendrá su propio acto en Chimoré, un acto de proclamación este sábado, y el domingo, a la espera de finalmente el ampliado del movimiento al socialismo, también en la ciudad del Alto, para dar a conocer el binomio. Todo apunta a que será Luis Arce el candidato a la presidencia, buscará la reelección. Queda ver quién será él o la acompañante de fórmula. Jueza Lilian Moreno a prisión preventiva por 30 días en el penal de Palmasola. Tenemos otros temas en Cochabamba, en emergencia por el descontrol de la basura. Ayer hubo una reunión convocada por el gobernador de ese departamento, Humberto Sánchez, con los alcaldes del eje metropolitano para encontrar una solución conjunta a este conflicto que ha derivado ya en situaciones delictivas, como esa vejación a 5 funcionarias de la alcaldía municipal, a una periodista y a un camarógrafo de justamente la red Unitel, y a un bloqueo de caminos que está perjudicando el normal tránsito entre los municipios de Colcapirua, Quillacollo, Sipesipe, Vinto, con Cercado, y por ende el transporte interdepartamental de Cochabamba hacia el occidente, Oruro y La Paz deben buscar rutas alternas. En temas internacionales, pero deportivos, el Inter de Milán vence al Barça y es finalista del Champions. Hoy se conoce el otro finalista, ¿no? ¿Es hoy? Sí, hoy. Tarde de Champions también, así que tendremos novedades desde el otro lado del charco. No todo es la elección del Papa, también la Champions es un tema que se está generando allá, en el viejo continente. Gobierno no va a importar carne de res argentina. Solo el 47% de jóvenes se empadronó para votar, ¿no? Les decíamos, hoy vence el plazo para empadronarse. Bonos de la gestora en el Tesoro General de la Nación rindieron 2.877 millones de bolivianos. Esta información de Economía y Empresa. Y la fotografía principal, cónclave en marcha, los cardenales instalan
las sesiones de elección del Papa. Esto prácticamente ya arrancó allá en la Ciudad del Vaticano. Como cada arranque de programa, tenemos que ponerle un poco de música. Esta vez una canción de Félix Luna, titula Alfonsina y el mar, la interpretación a cargo de Reminiscencia Ave Sol. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo. Hermosa esa versión de Alfonsina y el mar. Bien, seguimos en lo nuestro. Les decíamos, son horas decisivas. No solamente para elegir un nuevo papa, sino también para, en el caso boliviano, elegir un nuevo presidente. El sábado pasado, Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, en un acto en Oruro, mencionó que aceptaba este reto de correr hacia la silla presidencial. No dijo con qué sigla, no dijo con qué aliados, simplemente aceptó el reto. Vamos a intentar entender un poco, de repente saber más información respecto a cómo pretenden participar de estas elecciones. Vamos a dar la bienvenida a William Torres, senador del Movimiento al Socialismo, ahora en algún momento fue senador evista en esta lógica del Movimiento al Socialismo de dispersión y de fragmentación. Vamos poco a poco encasillando a cada autoridad en lo que va transcurriendo el tiempo. La pregunta sería, ahora es un senador androniquista. Senador Torres, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Ya nos escucha, senador, ¿cómo está? Buenos días. Diego, muy buenos días, un cordial saludo a usted y a todos los oyentes de su programa. A la orden. Bien, senador, le hacía esta pregunta justamente antes de darle la bienvenida. Tenemos que decir ahora que es senador androniquista, e incluso vemos la fotografía del presidente de la Cámara de Senadores. ¿Usted está en su despacho? Bueno, ustedes recordarán que nosotros pertenecimos siempre al ala radical del MAS, es decir, aquella ala que reconocía y reconoce, y lo reconocemos, yo lo reconozco a Evo Morales como el líder histórico del MAS y del proceso revolucionario de cambio. Eso no ha cambiado para nada en absoluto. Todo senador, senador, no sé si me escucha. Exactamente senador, como hace Diego. Senador, Ahora, ¿me escucha? También hay que decir,
hay que ser sensato. Podemos ver de solucionar, por favor, el tema. Senador, hay una interferencia, no sé si usted está o escuchando algún tipo de dispositivo. De ahí del canal acá no tengo absolutamente nada que genere interferencia. Sí, hay algún audio como retrasado, no sé si es de la propia programación o de repente es algún televisor o radio o teléfono, algo que está interfiriendo con su voz justamente. Llega para mayo de 2000. Acá no tenemos absolutamente ningún receptor de televisor ni nada que genere interferencia. Yo también escucho una suerte de interferencia y pareciera que viene del canal. Bien, vamos a ver. Sí, no se preocupe. Vamos a intentar solucionar ese tema. De repente es algún otro audio que está justamente no nos permite tener una conversación fluida, parte de la tecnología. Mire, senador, así como nos ayuda la tecnología, a veces nos juega una mala pasada. Vamos a ver de solucionar eso. Mientras solucionamos, ¿les parece? Para no hacerle perder más tiempo al senador, ni estar tampoco a la audiencia que tenga algún tipo de conflicto, me dicen si ya ha sido solucionado ese tema del audio. Si no, nos vamos a revisar una nota que nos dé un compás de tiempo que de manera interna podamos justamente solucionar aquello. Disculpe, senador, ahora vamos a retomar la conversación con usted para solucionar este tema y que la comunicación, por supuesto, sea fluida, sin ningún tipo de interferencia, porque es importante escuchar justamente la postura del senador Torres. Vamos a irnos hasta el Vaticano, porque les decíamos, ya arrancó el cónclave de manera formal, hubo una misa en la que participaron los 133 cardenales, pero además recibieron por parte, diríamos, de la gente que se dio cita, hay una especie de convocatoria a la unidad en este incierto cónclave. Ese es el pedido de mantener la unidad de la Iglesia en un momento, dicen, difícil, complejo y convulso. El mundo mira hacia el Vaticano, al comienzo de un cónclave que elegirá al próximo líder espiritual de 1.400 millones de católicos. 133 cardenales menores de 80 años permanecerán reunidos desde el miércoles en la majestuosa Capilla Sixtina, hasta llegar a un consenso del que surja el sucesor del Papa Francisco. La jornada arrancó con una misa en la Basílica de San Pedro, entre llamados a mantener la unidad de la Iglesia. Una unidad que no significa uniformidad. Una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga la plena fidelidad al Evangelio. Nella piena fedeltà al Vangelo. El cónclave arranca el miércoles por la tarde y durante el primer día está prevista una sola votación. Sin embargo, no se espera que algún cardenal obtenga la mayoría de 2/3 requerida de al menos 89 votos para que la fumata blanca anuncie el Habemus Papam. De no llegar a un acuerdo, los electores votarán 4 veces por día a partir del jueves, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Bueno, estaremos atentos a aquella fumata, ¿no? Que sin lugar a dudas va a concentrar las miradas del mundo. Me dicen si retomamos la comunicación con el senador. Esperamos. Bien, vamos a seguir revisando la información internacional mientras solucionamos este tema técnico que nos supera y pedimos disculpas a nuestra audiencia y también al senador. Vamos a hablar de este anuncio del presidente Donald Trump, que dijo que va a haber un cese a los bombardeos contra rebeldes hutíes en Yemen. Esto significa un giro en la política de Estados Unidos en Oriente Medio, una pausa táctica, pausa para negociación. ¿Qué implica aquello? ¿Bien? Bueno, ¿qué les digo? Hoy parece lunes, o no, lunes después de un feriado, suele todo fallar, hay algo que se llama la ley
de Murphy, que lo que puede fallar, falla. Ahora sí, ya estamos con la nota. Bien, vamos a ver este anuncio del presidente Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los hutíes de Yemen se rindieron. We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not. Anoche recibimos muy buenas noticias. Los hutíes anunciaron que no. Bueno, al menos nos anunciaron a nosotros que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar y cumpliremos con su promesa y detendremos los bombardeos. Han capitulado, pero lo más importante es que les tomaremos la palabra. Dicen que ya no volarán barcos y ese era el propósito de lo que hacíamos. Así que son solo noticias, nos acabamos de enterar. Así que creo que es muy positivo. Estaban derribando muchos barcos que, como saben, navegaban maravillosamente por los distintos mares. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas. El gobierno de Omán, que intervino como mediador entre ambas partes, informó que los rebeldes hutíes de Yemen y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de alto al fuego, por lo que ninguna de las partes tendrá como objetivo a la otra, incluyendo los navíos estadounidenses en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes alteraron el paso de barcos por el Canal de Suez, una ruta que transporta normalmente cerca del 12% del tráfico marítimo mundial. Estados Unidos comenzó a realizar ataques contra los hutíes a principios de 2024, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, y la administración del republicano Trump, que asumió en enero, ha lanzado nuevos ataques contra los rebeldes desde el 15 de marzo. El Pentágono dijo la semana pasada que los ataques estadounidenses han alcanzado más de 1,000 objetivos en Yemen desde mediados de marzo. En tanto, Israel, aliado de Estados Unidos, realizó el martes más temprano ataques aéreos en Yemen por segundo día consecutivo, apuntando a Sanaa y a su aeropuerto, ambos controlados por los rebeldes hutíes, 2 días después de que estos lanzaran un misil contra el principal aeropuerto internacional israelí. Irán apoya a los hutíes que controlan gran parte de Yemen, aunque niega proporcionarles asistencia militar. El domingo, por primera vez, según el ejército israelí, un misil lanzado por los hutíes impactó directamente dentro del perímetro del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. Nuestra decisión de cuándo responder, cómo responder y contra qué objetivos responder es algo que consideramos constantemente, y esto también concierne al protector de los hutíes, Irán, sin cuya aprobación y apoyo a largo plazo los hutíes no podrían llevar a cabo el criminal ataque con misiles contra nosotros. Los hutíes afirman que en solidaridad con los palestinos han atacado con misiles y drones a Israel a más de 1,800 kilómetros de Yemen desde el inicio de la guerra entre los israelíes y Hamás en Gaza. Bien, es algo que también hay que mirar con mucha atención. Ahora sí, se ha retomado la conexión con el senador William Torres, a quien le pedimos disculpas nuevamente. Este tema técnico nos ha superado. Senador, ahora sí, lo escuchamos. Diego, muy buenos días. Un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes de La Razón. Decía que efectivamente nosotros nunca desconocimos el liderazgo histórico de Evo Morales. El compañero Evo Morales fue el constructor de este revolucionario proceso de cambio, y eso sería absolutamente injusto e ingrato que no reconozcamos y no valoremos aquello. Por eso, cuando tuvimos dificultades y finalmente concluyó en la ruptura con el gobierno de Arce, quienes nos usurparon la sigla y, bueno, finalmente se quedaron con ellos. En lo personal, yo junto a otros parlamentarios nos quedamos en el ala de Evo Morales, porque entendimos que ese era el camino correcto. Sin embargo, este momento político, esta coyuntura, exige de renovación. Lo que fue Evo Morales en el pasado, ciertamente ya ahora no es relevante para encarar las nuevas elecciones o las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Y en ese orden intentamos hacer de que el compañero Evo Morales, a quien reitero, le reconocemos y valoramos su liderazgo histórico, intentamos hacer de que él reflexione y entienda de que este es un tiempo
donde debe haber renovación, donde los líderes jóvenes deben asumir responsabilidad. Concretamente, Andrónico Rodríguez era el que debería asumir. ¿Y por qué Andrónico Rodríguez, Diego? Porque es el único líder joven y que es factor de unidad, no solamente de los masistas, no solamente de aquellos que se fueron por alguna razón con Arce Catacora y otros que se quedaron también con Evo Morales, sino además es el factor de unidad del movimiento popular nacional boliviano, de modo que él es el único que podría unir a todo el movimiento popular nacional, pero además constituirse en el referente y el eventual ganador de las elecciones, porque aún la derecha, aún la oposición, y eso me consta a mí, que no obstante de no estar en nuestra línea, reconocen el liderazgo de Andrónico Rodríguez y en consecuencia aún ellos piden que sea el candidato y que creen que al haber sido exitoso en la conducción del Senado por 5 años, 5 periodos legislativos, o 5 legislaturas, perdón, con seguridad sería la persona que nos dé estabilidad, no solamente en lo económico, en lo social, en lo político, quien devuelva la institucionalidad perdida, quien además, por otro lado, nos permitiría el reencuentro entre bolivianos. Porque Andrónico ya ha sido claro al plantear, si usted recuerda, en el foro económico auspiciado por el Deber, Panamericana y Nueva Economía, en el departamento de Santa Cruz. Allá Andrónico fue claro cuando expuso, no obstante de no ser candidato, fue invitado como presidente del Senado, donde planteó dos cosas esenciales y que serán los pilares fundamentales de la nueva mirada, de la nueva visión que se tenga o que tengamos en este proyecto político de lo que debe ser nuestro país. En lo económico debemos planificar la economía para no pasar estas difíciles situaciones por las que estamos pasando todos los bolivianos, de una crisis económica, la falta de producción, la falta de trabajo, la falta de desarrollo, en fin, y en lo político necesitamos ser tolerantes porque necesitamos reencontrarnos. Ya este no es tiempo de marchas, bloqueos, ya este es un tiempo de sentarnos en la mesa, dialogar, concertar y encontrar salidas entre todos los bolivianos. De modo que esto creo que este mensaje del pueblo de Bolivia ha entendido y por eso es que en todos los rincones de los 9 departamentos de Bolivia, Andrónico ha sido vitoreado, pero no solo ello, sino ha sido proclamado en la ausencia de él y en desconocimiento de él. No se podría decir que fue él el que alentó, de ninguna manera, pero bueno, esto Andrónico siempre dijo, yo estaré donde me pide el pueblo, pero además él como un militante orgánico de la Revolución Democrática y Cultural dijo, yo por disciplina debo reconocer que los únicos que pueden determinar dónde debe estar uno como soldado es el pueblo expresado en movimientos sociales, en grupos organizados, en fin. Y entonces él el pasado sábado, escuchando este pedido que finalmente se convirtió en un imperativo, aceptó ser el candidato de nosotros los bolivianos, de nosotros el Movimiento Popular Nacional, y en consecuencia ahora estamos en esa tarea de impulsar su candidatura, trabajando las 24 horas y los 7 días de la semana. Senador, sin lugar a dudas hay aspiraciones y candidaturas de todo tipo, una de ellas la del presidente de la Cámara de Senadores. La pregunta es ¿con qué sigla? Porque ese es un conflicto para entrar al ruedo. Ya tienen conversaciones con algunas siglas, se especuló respecto a Morena, se dijo la Alianza Popular que encabeza Félix Pazzi con el Movimiento Tercer Sistema. En algún momento también se deslizó
la alianza de Unidad Cívica Solidaridad del alcalde Johnny Fernández. ¿Por dónde van a ir? Bueno, esta es una tarea que se está desarrollando. Yo no estoy en esa comisión. Nuestro candidato y líder del Movimiento Popular Nacional, Andrónico Rodríguez, y junto a un equipo de compañeros son los que están evaluando, están trabajando en este tema, y con seguridad él será el que haga conocer en pocos días cuál será con qué partido iremos y bueno, cuál será el nombre de la alianza. En todo caso, por respeto a él y por la seriedad de este proyecto, será él quien haga conocer al pueblo de Bolivia. Tenemos entendido que el sábado habrá un acto de proclamación en la ciudad del Alto y se está planificando que la siguiente semana sea en Santa Cruz, porque además estamos a 12 días del cierre del plazo de las inscripciones de candidatos, así que están a contrarreloj. Ahí se dará a conocer, el sábado conoceremos con qué sigla irá. Esperamos que sí, Diego, esa es la idea. Esperamos que hasta el día sábado se han concluido las tareas de negociación y de acordar, de establecer las condiciones de esta alianza. Si hasta el día sábado se concluye con todas estas tareas, tenga la seguridad usted y el pueblo de Bolivia que será no solamente el lanzamiento de la candidatura de Andrónico, la proclamación de Andrónico, sino además hará conocer ya el nombre de la alianza el arranque de la campaña. Senador, coincidentemente, el sábado será el acto en el Alto del presidente Andrónico Rodríguez y el domingo será el acto también en el Alto del Movimiento al Socialismo, donde van a dar a conocer su binomio. ¿Está descartada la posibilidad de que Andrónico Rodríguez forme parte del binomio del MAS? Bueno, nosotros hace mucho tiempo dijimos que quienes nombraron la sigla, quienes entraron por la ventana para apropiarse de nuestra sigla, no merecen ni siquiera la mínima consideración de nuestra parte. Y en ese marco, Andrónico fue absolutamente claro en decir de que con los usurpadores de la sigla y con quienes llevaron a Bolivia a los sitiales menos deseables, con una crisis económica, con falta de combustible, falta de dólares, niveles escandalosos y catastróficos de corrupción que involucran inclusive a los hijos del presidente y otros hechos, lógicamente que no podríamos considerar en lo mínimo ser parte o por lo menos ir como candidatos de ellos. No, eso está completamente descartado, Diego. Nosotros ya hemos marcado absolutas y totales diferencias, tenemos una mirada diferente a la de ellas, de ellos, y tenemos propuestas ciertamente importantes como para plantearle a Bolivia soluciones estructurales en cuanto a la justicia, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social y en todas las áreas. El domingo, en su programa dominical, el expresidente Evo Morales decía que confiaba en que no era tarde para que Andrónico vuelva, diríamos, al origen, a sentarse, a reunirse, de alguna manera a encontrar algún tipo de repente, solución conjunta o una candidatura conjunta. La verdad, eso no ha sido mencionado. Descartan también sentarse con el expresidente Evo Morales, tomando en cuenta que él también tiene la intención de ir por su cuenta y por lo menos en el Movimiento Nacional Popular habría por lo menos 3 candidaturas. La del MAS, que entendemos será Luis Arce, la de Evo Morales, que asegura tener una fuerza, un partido político, la de Andrónico Rodríguez, si es que no se suman otras más. Diego, nosotros respetamos, valoramos y le valoramos al compañero Evo Morales.
como el constructor del proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural. Sin embargo, creo que ya las cartas están tiradas sobre la mesa. Ya por un lado queda completamente descartado la posibilidad de ir con Arce Catacora, con el MAS, por las razones que acabo de mencionar, y por el otro lado también con el compañero Evo Morales. Yo he escuchado también suplicarle a Andrónico volver al trópico, etcétera, etcétera. Pero no es cuestión de súplicas, no es cuestión de sentimiento, sino es cuestión de entender y ver y lecturar adecuadamente la coyuntura para plantear salidas y soluciones, no solamente en cuanto al plan de gobierno, sino también en cuanto a la conducción del Estado. Y en este momento, Andrónico es el único candidato capaz de unir no solamente a los que éramos parte del MAS, sino además unir a todo el movimiento popular boliviano. En este momento hay jóvenes comprendidos entre los 18 y 30 años que no tienen un partido político, que no tienen, en algunos casos, ni siquiera tienen una postura ideológica. Y creo que Andrónico es el hombre con quien hacen empatía ellos, y eso es lo que hay que entender. Evo Morales no puede seguir en la postura de decir, yo soy el principio, pero también yo soy el final. Creo que acá es cuestión de razonar, no encapricharse, no estar en posturas, diríamos, caprichosas, sino más bien de mirar con objetividad, y si él mira con objetividad, lo que tendría que hacer es dar un paso al costado para apoyar la candidatura de nuestro líder Andrónico Rodríguez. No hay otro camino. Evo Morales no es factor de unidad. Lucho Arce no es factor de unidad para nada, más bien es la expresión del fracaso. El único que puede unirnos a todos para derrotar a la derecha es Andrónico Rodríguez. Por eso apostamos por Andrónico. Sabemos que es un líder joven y que tiene una mirada amplia y diferente. Por eso todos quienes forman parte del movimiento popular nacional tienen las puertas abiertas para sumarse a esta candidatura. Lo estamos haciendo a nivel nacional a través de diferentes organizaciones. No tenemos estructura. Por eso es que en Santa Cruz hemos creado el bloque bicentenario Andrónico 2530. El bloque bicentenario se va extendiendo a lo largo del país y el bloque bicentenario es el instrumento que se está creando para respaldar y trabajar por Andrónico para que el 17 de agosto seamos vencedores en primera vuelta. Senador Torres, muchas gracias. Estaremos atentos al anuncio del sábado. También el segundo paso será conocer quién acompañará en la fórmula a Andrónico Rodríguez. Así que días decisivos, como les decíamos. Gracias, senador, que tenga buen día. Pues las gracias a ustedes, un fuerte abrazo y que tengan muy buenos días. Hasta pronto. Senador William Torres, a propósito de la candidatura de Andrónico Rodríguez, descartaba cualquier tipo de acercamiento con Luis Arce y el Movimiento al Socialismo y también con Evo Morales. Sin embargo, habla de que Andrónico Rodríguez representa el voto del Movimiento Nacional y Popular, que por el momento tendría 3 candidatos. Veremos finalmente cómo se reparte la torta entre todos. Vamos a seguir hablando de temas políticos, pero antes tenemos que, por supuesto, como cada mañana, revisar lo que nos ha preparado el maestro Al-Azhar. Vamos. Bueno, a propósito de la justicia, que ayer era llevada por policías, hoy tiene otro papel. Sigue ahí firme, pero con algo más grande, ¿no?
algo más grande que el equilibrio de la justicia. Ahí está. Gracias al maestro Al-Azhar, como siempre, haciéndonos reflexionar y mostrándonos la realidad a través del dibujo. Víctor Hugo Romero tiene lo suyo desde Cochabamba también. Vamos. Bueno, tiene que ver con la economía. Soy el dólar paralelo. Corran simples monedas mortales porque creceré, creceré y creceré. Ayer estaba en 15 el dólar paralelo en las plataformas que uno puede revisar respecto al dólar cripto, y ahí más o menos uno tiende a saber a cuánto está y a cuánto llegará, además en medio de un proceso electoral. Terminamos con lo pendiente, el fuera de contexto, como siempre, forma parte del Piedra, Papel y Tinta. La canción que canta en el fondo. La foto es de Julián Rosell y el texto también. Julián Rosell, le agradecemos mucho. Dice: es bien sabido que la necesidad tiene cara de hereje, y si a esas condiciones se le añade grandes dosis de creatividad y talento, lo que se tiene son productos que destacan por sí solos y se convierten en éxito de ventas, siempre y cuando el mercado esté listo para la novedad. Ahí está. Muchas gracias a Julián Rosell por el texto y la fotografía. Vamos a dar la bienvenida. Hoy estamos con agenda política rumbo a las elecciones presidenciales. Damos la bienvenida a Fausto Ardaya, es precandidato presidencial de la CIDOB, ¿no? La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia, que recordemos pretendía participar, al igual que otras dos organizaciones, representaciones de naciones indígenas, pretendía participar de las elecciones presidenciales sin la necesidad de un partido político con personería jurídica, amparándose en un artículo de la Constitución Política del Estado. Y bueno, esta consulta en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral la recibieron y decidieron. El pasado lunes se conoció que no corresponde la participación de estas naciones y pueblos indígenas por la ley 1096 del año 2018. Respecto a esto, desde justamente la CIDOB han anunciado que van a presentar diferentes recursos ante la justicia a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Aquí vuelve a aparecer el fantasma del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque aseguran presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, y sabemos el papel que tuvo justamente este órgano o esta dependencia del órgano judicial o del Estado boliviano en las elecciones judiciales parciales del año pasado. También anunciaron, tras conocerse por supuesto esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, que van a presentar una denuncia a nivel internacional. Se habla de Relatoría de Derechos Humanos, se habla de la Organización de Naciones Unidas. Cuando se les pregunta a los vocales si esto va a interrumpir justamente el calendario electoral, desde el Tribunal Supremo Electoral aseguran que no va a interrumpir, que las elecciones siguen vigentes el próximo 17 de agosto, así que por el momento son 5 alianzas, 8 partidos políticos los que participarían. Ahí ya son 13 franjas de la papeleta que pueden seguir reduciéndose dependiendo qué pasa con el Frente para la Victoria y PANBOL. Ahí tendríamos -2. Si participará o no el MNR, que en primera instancia dijo que sí, ya tenía candidato o precandidato y ahora parece que se baja de la carrera electoral. No sabemos qué pasará con Morena. Ayer hablábamos con su vicepresidente y aseguraba no hay prisa para Morena y para participar justamente de este proceso electoral que ha calificado será de transición y que por lo tanto debería más bien enfocarse en las subnacionales que vienen a la vuelta de la esquina. Entre marzo y abril del siguiente año estaremos nuevamente acudiendo a las urnas para elegir autoridades subnacionales, es decir, gobernadores, alcaldes
y alcaldesas y gobernadoras también. Cada uno, por supuesto, con sus respectivos legislativos. Entonces, la moneda, diríamos, está en el aire. No se sabe qué vaya a ocurrir, qué recursos van a presentar desde tanto la CIDOB como las otras organizaciones sociales que pretendían participar de los comicios del 17 de agosto. Sin lugar a dudas, genera incertidumbre, reiteramos, por lo que ocurrió recientemente en las elecciones judiciales parciales. Me dicen si ya tenemos la comunicación. Hoy estamos con algún tema en el internet que nos está boicoteando, diríamos, el programa, pero por supuesto la intención es hablar con los protagonistas. Estamos solucionando este tema para poder escuchar la voz, la postura oficial de Fausto Ardaya, quien es precandidato a la presidencia de la CIDOB. Van a, como les decimos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Naciones Unidas, porque entienden los pueblos indígenas con esta decisión y sus derechos, por lo tanto, están siendo vulnerados por parte del Tribunal Supremo Electoral. La postura del órgano electoral es que ellos se rigen por lo que dice la norma. La norma vigente es la 1096 del año 2018, que habilita a los pueblos y naciones indígenas para participar sin personería jurídica en las elecciones subnacionales, no así en las nacionales. Si no tenemos esto solucionado, nos vamos hasta Panamá. ¿Les parece? La información en nuestro continente, justamente, tiene que ver con la presencia de militares estadounidenses, esta incomodidad que ha despertado y ha generado en la población en Panamá. Miles de estudiantes y trabajadores marcharon el martes en la ciudad de Panamá contra un aumento de la presencia militar estadounidense en el canal interoceánico, la eventual reapertura de una mina a cielo abierto y la reforma al seguro social. Los manifestantes rechazaron el acuerdo suscrito en marzo pasado por el gobierno derechista de José Raúl Mulino y Estados Unidos, que permite el despliegue de tropas estadounidenses en zonas adyacentes al canal de Panamá. Desde que él tomó el mando ha hecho una serie de acciones que la verdad no ha dejado a todos incontentos. Entre ellas, pues, ya todo el mundo conoce el tratado con Estados Unidos. Entre otras, pues, todos estamos la verdad inconformes. Entonces estamos saliendo a la calle a defender nuestra autonomía, la verdad. El convenio con Washington fue suscrito en plenas tensiones por la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar el canal de Panamá con el argumento de que está bajo control de China. También por la tendencia de querer abrir la mina, que ya el pueblo habló y dijo no queremos mina. Los participantes en la marcha también exigen a Mulino desistir de su intento de reabrir una mina de cobre a cielo abierto de capital canadiense, paralizada por la justicia en 2023, y del proyecto de una represa en un río para dotar de más agua al canal, lo que obligaría a reubicar a cientos de familias campesinas. Las protestas y paros parciales comenzaron hace 3 semanas, pero alcanzaron masiva convocatoria este martes al sumarse nuevos gremios, incluidos los profesionales de la salud. Y de Panamá nos vamos hasta Santa Cruz para ahora sí dar la bienvenida a Fausto Ardaya, precandidato presidencial de la CIDOB. ¿Cómo está, señor Ardaya? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, estimado Diego Montaño. Es muy agradable estar aquí con ustedes y La Razón y su bello programa. A usted las gracias por la paciencia, por aguardar. Hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno, preguntarle de qué manera han recibido esta notificación por parte del Tribunal Supremo Electoral de que no podrían participar sin un partido político con personería jurídica de alcance nacional en los comicios del 17 de agosto. Esto es parte del mal manejo de la Constitución Política del Estado que hace el gobierno del señor Luis Arce Catacora, que ha alineado
los 4 órganos de nuestro gobierno nacional: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Los ha alineado los 4 para pegarle un golpe a la democracia popular boliviana. Nosotros rechazamos de la manera más vehemente este proceder antidemocrático y dictatorial. Señor Ardaya, escuchábamos a algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, el delegado presidencial ante el órgano electoral, Gustavo Ávila, que decía: tuvieron 4 años en la CIDOB y en otros pueblos indígenas para justamente regularizar esta situación, prever que se venía este escenario, y esperaron hasta lo último. ¿Qué le respondería? Sencillamente que es una persona, no sé si tendrá incapacidad intelectual, este pobre hombre, de que no ha leído la Constitución. Son 16 años que el Estado Nacional Boliviano debería preocuparse a través de los servidores públicos, porque este hombre, por más que sea hombre de confianza de Arce Catacora, es un servidor público, cobra sueldo por estar ahí. Y el hombre habla tonterías sin ninguna fundamentación. El artículo 209 es claro, establece un derecho sin más vueltas que ser ejecutado, de que las planchas para presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados se habilitan por los pueblos indígenas, la sociedad civil organizada políticamente y los partidos políticos. Eso de los 4 años es parte de la este señor en su cabeza. El 10 de julio del año 2024 la CIDOB se presentó y reclamó que se ponga en vigencia su derecho establecido en el artículo 209 y salió el punto número 12. El 17 de febrero del año 2025, los 4 órganos del Estado fueron a un encuentro para burlarse de los pueblos indígenas de Bolivia. Se sacó el punto número 15, donde el mismo señor Hauschenhofer, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, decía que se va a aplicar directamente el artículo 209. Pero no importa. Supóngase, el año 2018, después de que perdió Evo Morales y el MAS el referéndum, quisieron ponerle un candado y dejarlo prisionero al movimiento indígena de tierras altas, como son los hermanos aymaras, de tierras medias, como son los hermanos quechuas, y de tierras bajas, como somos nosotros las CIDOB. Y sacaron lo que llamó, y lo saludo y felicito, Tawichi, la maldita ley 1096. Y él sacó un letrero grande para mostrarle a todo el pueblo boliviano de por qué estos 4 vocales del tribunal han cometido un delito. Simple y llanamente han cometido un delito y van a ser juzgados llegado su momento, porque ellos están violando la ley sabiendo que la están violando y están haciendo resoluciones contrarias a la Constitución y contraviniendo la ley. Porque el artículo 256 de la Constitución establece con claridad que en este caso los peticionantes, UNAMAC, CONMEOP, CIDOB y CONSAP, tienen razón al pedir su participación. Y lo hemos hecho con el tiempo que corresponde, y así no lo hubiéramos solicitado. Ellos, como servidores públicos, tienen que preparar la administración del proceso electoral. No lo hicieron. El problema no es de la CIDOB, el problema es del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo,
¿Qué culpa tenemos nosotros? El artículo 7 de la Constitución, estimado Diego, dice clarito en el artículo 7 que la soberanía reside en el pueblo. Es inalienable, es imprescriptible. Todos los poderes públicos, todos los órganos del Estado, de ahí emanan. Por tanto, estos señores son servidores públicos. Ellos no son dueños de la democracia, no son dueños del proceso democrático. El dueño es el pueblo boliviano. Señor Ardaya. Los que componemos el pueblo boliviano. Ellos son funcionarios públicos y ellos no están cumpliendo su tarea. Ahora, cuando vienen y ponen plazos y hacen todo ese movimiento burocrático, lo único que no saben es explicar por qué no cumplen su función de servidores públicos. Nosotros vamos a denunciar, y lo hago ante usted y su medio de comunicación. Se está dejando el 65% del mundo indígena mestizo fuera de las elecciones. Ya las elecciones que se van a realizar no son ni legítimas ni legales. Hay 10 partidos políticos que tienen siglas y hay 10 señores que tienen plata para comprar esas siglas. ¿Dónde está el Tribunal Supremo Electoral que no mira que hay un candidato de ultraderecha montando un caballo de ultraizquierda? Válgame Dios, ¿en qué país vivimos? ¿Dónde está que hay un movimiento nacionalista que está cabalgando de presidente a un extranjero? Dios mío, ¿dónde está pues el Tribunal Supremo Electoral? ¿Dónde está el gobierno nacional? ¿Dónde están los 4 órganos del Estado? Solamente para molestar a lo más humilde del pueblo boliviano, que es el movimiento indígena de tierras altas, tierra media y tierra baja. Lo que están buscando es que nosotros nos organicemos, como que ya estamos, los indígenas, hagamos una alianza con los mestizos y los trabajadores gremialistas, transportistas, los trabajadores campesinos, y hagamos un movimiento popular democrático, y con rebeldía democrática recuperemos Bolivia, recuperemos la democracia y los pongamos en el banquillo de los acusados a estos malos funcionarios, a estos malos servidores públicos. Señor Ardaya, eso que usted menciona de aglutinar a algunos sectores de la sociedad civil y también, por supuesto, a los pueblos indígenas, movimientos urbanos, ¿va a ser en estas elecciones o para las siguientes? ¿Y qué van a hacer? Ya lo estamos haciendo ahora lo estamos haciendo. La CIDOB ya tiene una alianza con la CONSAP, con la CONMIO, con la CUNAMAC. ¿Van a participar entonces de las elecciones? Tenemos una alianza con la sociedad civil, con los gremialistas, los artesanos. Y lo decimos de frente, nosotros no vamos a reconocer un gobierno que salga de una constitución quebrada, que mella y atropella el derecho de las mayorías nacionales. Nosotros no vamos a reconocer al gobierno que salga de elecciones que han vuelto a ser liberales, como en el año 1949, donde no había el voto universal, sino el voto era calificado, donde no había el voto para la mujer y para los indígenas y las mayorías nacionales, sino que para los que tenían 15.000 bolivianos de renta. Eso lo rechazamos y anunciamos a nuestro pueblo que nosotros nos vamos a organizar para avanzar de hecho y de derecho en los dos caminos, y que sabremos recuperar la democracia con los votos o con la fuerza del pueblo boliviano. Pero no se la vamos a regalar la democracia a la ultraderecha y a la ultraizquierda que están haciendo gemir de hambre al pueblo boliviano. Señor Ardaya, una última porque lastimosamente ya nos tenemos que ir. ¿Van a presentar algún recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional o ante organismos internacionales? Ya presentamos un recurso de inconstitucionalidad abstracta al Tribunal Constitucional. No esperamos nada positivo, porque ahí están los prorrogados que son funcionarios directos
y obedecen las órdenes del presidente Arce Catacora. El Tribunal Supremo Electoral, sacando a Tahuichi y al doctor Francisco Vargas, el resto son gente serviles al presidente Arce Catacora. Están destruyendo la democracia boliviana y están destruyendo esta elección nacional, porque el gobierno que salga sin la presencia de las mayorías nacionales, nosotros no lo vamos a reconocer. Vamos a desconocer, una vez que se está quebrando el pacto social que nos da la Constitución, quedamos libres y vamos a ver de a cuánto nos toca a nosotros los indígenas y el movimiento civil boliviano de media para abajo, y quién protege a un gobierno que ya está caminando igual que Maduro en Venezuela. Lo único que los maduros acá en Bolivia, nosotros lo hacemos payuje, señor. Señor Ardaya, muchas gracias. Lastimosamente ya el tiempo nos jugó en contra. Vamos a ver de reprogramar otra entrevista con usted para hablar un poco más largo y tendido. Que tenga buen día. Gracias, que Dios bendiga a Bolivia y que Dios nos salve, que no lleguemos a enfrentamientos, porque la gota de sangre o de lágrima que caiga va a ser responsabilidad directa del presidente Luis Arce Catacora por utilizar mal a los funcionarios públicos. Muchas gracias, señor Fausto Ardaya, precandidato presidencial de la CIDOB. Nos mencionaba que está a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, aunque no esperan buenas noticias, y también, por supuesto, la queja a nivel internacional respecto a esta imposibilidad de participar de la CIDOB y otras organizaciones indígenas en estas elecciones presidenciales. Nos vamos, ya viene Marcas, pedimos 1000 disculpas a la audiencia que está esperando saber qué va a pasar hoy, los interines del deporte. Ya viene el equipo completo, Rafael Sempertegui y Miriam Flori, para darles toda la información. Con nosotros será hasta mañana. Chao. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir.